Para hablarles un poco más específicamente sobre mi especialidad, tengo que partir diciendo que finalmente el objetivo más importante es mejorar la calidad de vida y que ser determinantes en lograr la inclusión de las personas a nuestra sociedad, a lo que para ellos sea importante en realidad. Desde ese punto de vista, mi especialidad, que como les decía es una especialidad independiente de otras, pero totalmente complementaria con varias, ¿ya? En realidad con cualquiera, porque nuestros pacientes pueden tener cualquier otra condición de salud, y al ser nosotros oficiamos como de tratantes generales, ¿ya? Muchas veces tenemos que tener relación con todos. ¿Y por qué somos tratantes generales? Porque no vamos a dejar de ser paciente desde que tiene la discapacidad hasta el último día de su vida. Entonces, somos de alguna manera como médico de cabecera para ellos y estamos en constante contacto con los otros especialistas que pudieran necesitar esa persona, ¿ya? Algunas de las especialidades con las que más trabajamos son naturalmente traumatología para todo lo que es músculo esquelético y neurología, neurocirugía para todo lo que es más neuro, ¿ya? Nos enfocamos no solamente en el tratamiento o rehabilitación, sino también en la prehabilitación, en la prevención de las complicaciones en las personas con alguna discapacidad, ¿ya? Ya probablemente algunos de ustedes han visto o van a ver la clase de síndrome de inmovilización. Lo que puede surgir de ahí son la mayoría cosas bastante evitables, ¿ya? Y no solo eso, sino que en otras clases también van a ver la parálisis cerebral, entre otras varias. Hay muchas condiciones que son discapacitantes y que son prevenibles. Y lo otro es que existen discapacidades que son transitorias o permanentes, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un politraumatismo, es de esperar que esa persona, luego de consolidar todas sus fracturas, mejorar las lesiones de partes blandas, pueda ya no tener ese grado de discapacidad. Los fisiatras nos dedicamos a ver a las personas, como les dije recién, en todo el ciclo vital. Hay algunos fisiatras que se dedican más a ver niños, otros más a ver adultos, hay algunos fisiatras que trabajan de la mano con los geriatras, ya por todo lo que es la ortogeriatría, y bueno, siempre nuestro énfasis es aspectos funcionales, ¿de acuerdo? Es, ok, tengo esto, pero ¿qué es lo que necesito lograr? ¿Y cómo lo hago? ¿Ya? Siempre existen formas, siempre existen maneras de al menos mejorar ese desempeño. Y bueno, la rehabilitación, como acabo de decir, es el conjunto de medidas que busca ir y conseguir y mantener el funcionamiento más óptimo que sea posible, siempre considerando el ambiente, ¿ya? Entonces, esta intervención va a siempre generar objetivos que son durante un tiempo determinado. Por ejemplo, me voy a generar objetivos en el periodo agudo, objetivos que sean importantes para volver al hogar, luego objetivos que sean importantes para empezar a hacer las cosas que más me gustan, objetivos que sean importantes para lograr volver al trabajo, etcétera, ¿ya? Y bueno, después de eso todo lo que es la mantención, porque va sumándose luego el factor envejecimiento que podría generar nuevos motivos de discapacidad y la idea es que eso tratemos de reducirlo al máximo. Entonces, como les acabo de decir, mis objetivos son a corto, mediano y largo plazo y todas las acciones que salgan de esos objetivos van a depender de varios profesionales. Algunas son bien médicas, como por ejemplo prescribir algunos fármacos, hacer algunas intervenciones. Por ejemplo, para manejo de la espasticidad me podría tocar poner una toxina botulínica en algún músculo para relajarlo y lograr una mejor marcha o un mejor uso de la extremidad superior. Hay algunas cosas que dependen de enfermería, como cuidar una herida, desde el principio una herida en un diabético que va a generar que no termine en una amputación, o la prevención de lesiones por presión, la educación a la familia en los cuidados. Hay acciones que son kinésicas, que tienen que ver con el fortalecimiento, con el mejorar los patrones de movimiento, etcétera. Estoy nombrando cosas muy, muy generales, pero son muchísimas más las que puede hacer cualquiera. La terapia ocupacional, que se va a ocupar precisamente de tal vez generar ortésica, adaptaciones, revisar el hogar, mirar la ergonomía de cómo la persona está haciendo los movimientos, dar técnicas de ahorro energético, de protección articular, confeccionar órtesis, etc. La fonoaudiología, logrando algunos objetivos que tengan que ver con deglución, con habla, con lenguaje. La psicología, tanto desde el aspecto de la psicología emocional, para que ustedes lo entiendan así, que es la psicología clínica, porque esto determina duelos importantes tanto en el paciente como en la familia. Tal vez hay trastornos de personalidad de base que van empeorando la condición de esta persona para poder aceptar esta discapacidad y poder salir adelante.
pero también la neuropsicología, que es la que se encarga de los déficits más cognitivos y conductuales. ¿Ya? Y tenemos a la trabajadora social o trabajador social, que es sumamente importante para poder conocer bien la realidad del paciente y cuántos beneficios puede obtener también desde lo social, dependiendo de lo que necesite. También algunas modificaciones del contexto más familiar, a veces acompañar procesos que son más judiciales y que tienen que ver con asegurar el cuidado de los pacientes, etc. Ya, entonces, para poner un ejemplo bien concreto, en una persona amputada yo voy a tener algunos objetivos a corto plazo, como por ejemplo, lo primero, porque si no, no logro nada más, es manejar adecuadamente el dolor. Eso tiene que ser bastante agresivo desde el principio porque va a determinar, por ejemplo, cuánto me voy a sensibilizar, y eso también lo van a ver en las clases de dolor, cuánto me voy a sensibilizar y la posibilidad que tengo de generar un dolor fantasma. Voy a tener que prevenir todas las complicaciones del síndrome de inmovilización y voy a hacer un correcto manejo de la herida para que eso no me genere retraso en los procesos de rehabilitación. A mediano plazo, cuando la persona ya ha ido logrando todas estas cosas y está de alta, voy a empezar un manejo preprotésico. ¿Ya? Voy a tratar de moldear ese muñón apropiadamente para poder prescribir la prótesis que quepa bien, que no se complique, etcétera. Pero también voy a seguir avanzando en todo lo que es la independencia en actividades de la vida diaria. La persona todavía no está protezada, pero la idea es que se pueda desplazar igual con 2 bastones o con un andador, o si es una persona con mucho más deterioro funcional, le puede lograr al menos que haga las transferencias de la silla a la cama o de la silla al WC, etcétera. Y posteriormente viene el entrenamiento protésico. Prescribo la prótesis y le enseño a usarla. Ya más a largo plazo puedo hablar de inserción laboral y de inserción social en todas aquellas cosas que a la persona le importen, ¿ya? Tenemos pacientes amputados con prótesis que salen a andar en bicicleta en exteriores, que participan de talleres de baile, amputados de extremidad superior que son capaces de tejer si es que para ellos es importante, etc. Y para ello, trabajar de manera interdisciplinaria o incluso transdisciplinaria es fundamental, ¿ya? El fisiatra por sí solo no hace nada sin todos los terapeutas que tienen que llevar a cabo esas funciones. Y en realidad oficia un poco como de director de orquesta, conociendo exactamente lo que cada uno puede hacer, ¿ya? Si yo mandara simplemente a kinesiología o a terapia ocupacional, tal vez cada persona, cada profesional, va a tender a ejecutar lo que a él le parece más apropiado, lo que está bien en general porque son profesionales de experiencia. Sin embargo, tal vez se han tomado ciertos acuerdos con el paciente de priorizar ciertas cosas y hay algunos trabajos que tienen que ser conjuntos entre los profesionales. Entonces, la idea es que esto sea comandado, orquestado por alguien que es el que transversalmente conoce al paciente y también transversalmente conoce al equipo, tomando en cuenta que el ambiente real de esa persona. Yo puedo tener objetivos muy ambiciosos, pero si esa persona vive en un lugar muy aislado, tal vez mis objetivos van a tener que ser muchísimo más realistas, ¿de acuerdo? Tomo en cuenta los temores, también para ser comprensivo con respecto a los tiempos que el paciente necesita. Los intereses, porque tal vez para mí es mucho más importante que si yo ir a trabajar y esa persona ya está en una etapa de su vida en que tiene en realidad interés de mejor hacer cosas en la casa, jardinear, etc. Tomo en cuenta cuál es la red de apoyo familiar, porque si eso significa el tener rehabilitación ambulatoria significa traerlo al hospital, el hacer esos traslados y eso no es posible, tal vez voy a tener que tener más paciencia, lograr esas cosas desde el hogar, etc. Tomando en cuenta los valores, creencias del paciente, la historia, tanto la historia de vida como la historia física de esta persona, los otros antecedentes mórbidos, etc. O sea, es todo bien individualizado como ustedes pueden ver. Dentro de la anamnesis, bueno, obviamente el motivo de consulta, la razón de la discapacidad, los antecedentes, esto es igual que cualquier anamnesis que ustedes pueden llevar a cabo en cualquier paciente. Pero además tenemos una anamnesis que es funcional, ¿ya? Donde me voy a preocupar de otros aspectos, ¿ya? Y ojo cuando ustedes hagan los trabajos que les vamos encomendando durante el curso, porque son estas las cosas que hacen la diferencia y son estas cosas las que en realidad queremos evaluar en este ramo. La lateralidad del paciente, porque no da lo mismo ser amputado del lado que era mi lado dominante versus que no sea mi lado dominante o tener una hemiparesia del lado dominante o no. ¿Qué actividades básicas e instrumentales era capaz de hacer antes de la lesión y en este momento? ¿Qué actividades comunitarias me gusta hacer? ¿Qué ayudas técnicas estoy usando en este momento o pudiera potencialmente necesitar? ¿A qué nivel de escolaridad estamos hablando? Si se trata de un niño o se trata de un adulto, pero que no tiene mucha escolaridad, es totalmente distinto a mi abordaje que con respecto a si tiene un posgrado, por ejemplo.
desde lo psicosocial, cómo es su situación, con quién vive, cómo se lleva con su gente, cómo es su vivienda, si vive por ejemplo en un tercer piso sin ascensor es totalmente distinto a si vive en un edificio con ascensor y espacios amplios, ¿ya? ¿Y quién va a oficiar de cuidador o acompañante principal? Las ayudas técnicas son algo que tenemos que conocer, tanto en relación a las que ya está usando el paciente o a las que voy a prescribir. Como pueden ver ahí, hay algunas ayudas técnicas que sirven para el desplazamiento, otras que sirven para otras actividades básicas de la vida diaria, como sentarse en el baño y que sea más fácil pararse, o claro, porque en el fondo eso que ustedes ven ahí, que es un alzador, está mejorando que yo no esté con total flexión de cadera y que por lo tanto sea más fácil ponerme de pie y además afirmado desde mis extremidades superiores. Las sillas de ruedas que son muy distintas entre sí, hay algunas que tienen ruedas más sólidas, más rígidas, otras ruedas neumáticas y con mejor amortiguación. Los apoyabrazos pueden ser abatibles o no, los apoyapiés pueden ser sacables o no, todo y el respaldo puede ser más alto, puede ser más bajo, etc. Eso va a tener que ver con el control de tronco que tiene la persona, con qué tan independiente quiero que sean las transferencias, o si es que acaso voy a usar la silla muy poco y solo para traslados y a lo mejor voy a optar por una opción más básica y económica, etc. Y también tenemos en esa foto dos ejemplos de órtesis, una palmeta de reposo y una órtesis tobillo-pie, para los casos en los que haya una paresia distal importante que determine un problema severo en la marcha. La vivienda es muy importante de considerar en la anamnesis, ¿cierto? Los espacios. Imagínense en ese baño que se ve en la foto del medio. ¿Qué tan fácil podría llegar a ser ahí hacer una transferencia desde la silla al WC? Ya ahí abajo tenemos un buen acceso con una rampa razonablemente ancha y con una pendiente no muy alta. Y tenemos una familia que vive en una situación de bastante hacinamiento, que debe ser bastante difícil hacer una transferencia a una de esas camas, por ejemplo. Con respecto al examen físico, me tengo que fijar en la postura, en la marcha, en las simetrías, ya tanto en el sentido medio lateral como sagital, en la movilidad que logra el paciente, por sí solo, con ayuda, y luego voy a ir a la palpación, donde puedo palpar irregularidad, donde puedo palpar qué tan tróficos están los músculos, donde puedo palpar a lo mejor zonas de dolor, puntos gatillo, etc. Entonces, para ir resumiendo, en lo musculoesquelético, los rangos articulares, el tono, la fuerza, la sensibilidad, los reflejos osteotendinos y los puntos dolorosos. Y en lo neurológico, el estado de conciencia, un examen mental, ya dentro de la comunicación, qué tan inteligible es lo que el paciente es capaz de expresar, tanto desde el sentido del habla como en el sentido del lenguaje, que encuentre las palabras para decir las cosas, la indemnidad o no de los pares craneanos y el control motor. Cuando hablamos de control motor, en general nos referimos al control motor axial o más periférico. Axial me refiero a si es capaz de lograr control cefálico, control de tronco, control pélvico cuando me pongo de pie. O en el caso del control más periférico, el que si soy capaz, por ejemplo, de tener la metría para llegar a un objeto que yo quiero hacer un alcance, por ejemplo. Y todo lo que hacemos, si hacemos una intervención, queremos medir cuánto logramos después de la intervención que hicimos. Y para ello tenemos que tener test específicos, porque estas cosas no pueden ser al ojímetro, así como a mí me parece que esto va mejor. No, la idea es que digamos, esto lograba concretamente tal puntaje, por ejemplo, en esta actividad y ahora logra este otro. Entonces, para eso hemos creado en rehabilitación, algunas de estas también las van a haber visto en geriatría, un montón de escalas, ¿ya? Hay algunas de evaluación general, como el Bartel, el Ranking y el FIM, que es Functional Index, ¿ya? Y tenemos también en lo que respecta a la calidad de vida, el SF36, el FS12 y el Euro Calidad de Vida, ¿ya? Que has acortado a 5 preguntas. ¿Ya? Y en algunas escalas específicas tenemos el FOIS, el MOCA, el FAB, ya que en general se ocupan bastante en personas con lesión cerebral, la escala Rancho de los Amigos, el ASIA para lesión medular, el Ashworth para tono, y así muchas otras escalas que en realidad no es el objetivo de este ramo que ustedes se las aprendan, pero es importante que sepan que existe, porque cuando hacemos objetivos es importante que sean medibles, ¿de acuerdo? Para saber si efectivamente los cumplimos o no los cumplimos. Entonces aquí tenemos ejemplos de escalas de evaluación funcional, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el Bartel, que probablemente es algo que ustedes conocen y que va midiendo actividades básicas de la vida diaria, como comer, lavarse, vestirse, arreglarse, ser capaz de ir al baño, tener deposiciones, omisión, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos la otra que les nombré, que la usamos bastante en fisiatría antes que los pacientes se vayan de alta, que es la Functional Independence Measure, y que habla de
cosas bien parecidas al Bartel, ya, sin embargo, tratando de medirlas de manera mucho más específica para determinar exactamente cuánta dependencia tiene el paciente, ¿ya? Entonces, al final vamos a obtener de la subescala un subdominio que es motor y otro que es más bien cognitivo. Entonces, por ejemplo, en cada uno de estos puntos, por ejemplo, el desplazamiento, yo voy a tener desde 7 puntos, que es la independencia completa, 6, que es la independencia modificada, que es cuando la persona en realidad puede hacer igual sus cosas, pero se demora más o necesita alguna ayuda técnica para poder lograrlo, a la supervisión, que es 5, y luego distintos niveles de asistencia, como es la mínima, la moderada, la máxima y la total.